Seguimos en Conexión B, análisis, entrevista. Vamos a Veracruz en la cultura. Miguel Salvador Rodríguez Azueta, listo con nosotros. Adelante, Miguel, muy buenas tardes. Hola Jorge, muy buenas tardes. Pues continuamos con el diccionario liberal y muy democrático de la lengua jarocha. Y ahora traemos una paremia, Jorge, que recuerdo del abuelo. Y para todos aquellos los que no sepan qué es una paremia, pues la paremia es una frase de origen popular y la vamos a dedicar hoy a hablar de el encandilar o el candil. Y recuerdo aquel que decía, eres candil de la calle y oscuridad en tu casa. Y bueno, Jorge, ya ve que te menciono esta frase, no te la vayas a tomar muy a pecho cuando, pues en la calle, pues andamos muy felices, muy contentos, y llegamos a la casa y todo es oscuridad, ¿no? Y también hay otra paremia, dos más les voy a decir, fíjate, la de candil muerto, a candil muerto todo es prieto. O sea, cuando ya el candil se apaga, pues ya todo queda en oscuridad. Y algo que en alguna ocasión lo leí en El Quijote, pero también se lo escuché a Tintán en una de sus películas, Adóbame ese candil. Y el adóbame ese candil es cuando tú dices algo que no coincide con la realidad, y no vamos a mencionar a ciertos personajes políticos, ¿no? El adóbame ese candil pues se refiere a que vas a adornar esa lámpara. Ahora, recordarás que después de hablar de estas paremias, Jorge, los abuelos también nos decían, ya se encandiló, ya está bien encandilado. Y bueno, ¿y qué significa todo eso? Bueno, pues el candilarse es enamorarse, impresionarse. El candiletero, no sé si también lo llegaste a escuchar, es aquel que es chismoso, que anda por toda la ciudad, pues llevando chismes. Entonces, ¿de dónde viene el candil, Jorge? Bueno, pues el candil viene del árabe quindil, del griego candela y del latín candela. Y esto significa una vela, tan sencillo como eso, y se refiere a, pues, a llevar la luz o alumbrar, ¿no? Entonces, también la candela, actualmente desde 1948, Jorge, es el símbolo del CD, de la unidad básica del sistema internacional que mide la intensidad de la lumicidad o de lo que es la luz. El ejemplo, Jorge, una vela es igual a un CD, un foco de 100 watts igual a 130 CD y una lámpara fluorescente de 40 watts igual a 200 CD. Nada más para que tengamos ahí una referencia. Pero aquí, insisto, lo importante es estas frases que hemos dejado en el pasado, pero que tienen este significativo, esta etimología que viene de origen de antaño, ¿no? Entonces, el candil de la calle de oscuridad en su casa, me acuerdo que lo decía mucho mi abuela, lo traemos actualmente porque pues, es importante rescatar este tipo de paremias, que insisto, la paremia pues es una frase popular y que vamos a seguir recabando en Veracruz en la cultura de estas frases o paremias que los abuelos decían. Porque sabes qué, creo que parte importante, Jorge, y no me dejarás aquí mentir, de todo lo que implica la cultura y la identidad, pues es el rescate también de todos estos significativos que en algún momento, pues fueron parte de nuestra niñez o nuestra adolescencia y que al final del día, como bien lo es la etimología de la paremia, esta frase popular siempre lleva aparejada, pues una enseñanza y esto, pues sí, sí es importante, insisto, de rescatarla. Por ejemplo, con lo de Adóbame ese candil, pues no es muy popular, pero el adobo en este caso, el de Adóbame el candil, en el castellano antiguo, el adobo era el adorno que llevaba algo, ¿no? Entonces, que con el paso del tiempo ahora adobar, pues significa pues echarle ciertas salsas a algún guiso. Pero bueno, pues es parte de lo que hoy traemos en Veracruz en la cultura, Jorge. Pero siempre es importante, Miguel, conocer todos estos términos, sobre todo el término, ¿no? Paremia, ¿no? Saber de qué se trata, qué es, conocer todos estos dichos, estas frases populares
porque vienen de una experiencia, es decir, vienen de una experiencia de una persona, de un grupo de personas, de una familia, de una sociedad y la cual se refleja en actos o comportamientos que pueden ser significativos a esa experiencia y por ende, pues todos aprendemos con base en la experiencia. Bueno, obviamente ese es el conocimiento empírico y, pero pues es el del día a día, es el que conocemos y vamos aprendiendo en la calle, en nuestra casa, con los amigos, en el entorno laboral, etcétera. Va uno allanándose de estos conocimientos cotidianos. Ya es indistinto que uno se acerque a los libros, que empieces a llegarte del conocimiento que ya es profeso científico, es decir, que ya viene ya de un estudio preparado. Pero este conocimiento, que es el del día a día, es uno de los más importantes para poder desenvolvernos, así lo veo yo, desenvolvernos de una manera más adecuada en sociedad, Miguel. Ahora, Jorge, fíjate el desarrollo que tienen las paremias o las frases, porque recordarás que, bueno, pues que si estamos hablando de un candil y encandilar, ¿no? Ya me encandiló, ya lo encandiló, lógico, ¿no? Del candil, pues era pues, tener una vela, pero cuando ya pasamos a la lámpara, sobre todo en cacería, ¿no? Que te recordarás, ya quedó lampareado como conejo, ¿no? Y luego pasó a le echar las altas, ¿no? O sea, hablando del auto, cuando ya puedo tener luces medias y luces altas. Entonces, es parte de este desarrollo y transformación de la tecnología, pero que se aplica a las paremias, ¿no? O sea, a ver, se encandiló, pero luego no lo lampareaste, lo dejaste lampareado. Entonces, ¿qué quería decir eso? Bueno, que se aplicaba la lampareada también como algo que la ropa estaba sucia. No sé si te recuerdas, vienes todo lampareado, le decía la abuela, por si llegabas de la escuela con todo el uniforme sucio, ¿no? Entonces es parte, insisto, de esto que los jóvenes actualmente, y ya lo vamos a comentar con este libro de Agustín Laje de La Generación Idiota, que cómo nos está transformando y la limitante que hay en el hablar, ¿no? En el bagaje cultural, en toda la contextualización que tenemos para expresarnos, que está muy, muy limitada. Ya nada se basa en groserías, en palabras antisonantes, en sí, no. Y entonces, pues nos estamos limitando, siendo que tenemos un lenguaje y sobre todo el español, pues es muy rico. Perfecto. Muy bien, Miguel. Pues como siempre, muchísimas gracias. Vamos a estar contigo la próxima semana. Veracruz en la cultura, Jorge. Claro que sí, muchas gracias a Miguel Salvador Rodríguez Azueta, Veracruz en la cultura. Vámonos al corte, volvemos.